Hola, ¿qué tal, queridos amigos? El día de hoy vamos a hablar sobre la herencia en el Perú y en general en algunos países de Latinoamérica donde las leyes son muy parecidas. ¿Ok? Bueno, la herencia comprende los bienes e incluso las obligaciones. Por ejemplo, si al momento de fallecer el causante, es decir, la persona que falleció, tenía deudas, estas se van a pagar con sus bienes hasta donde alcance, porque las deudas no se heredan, pero sí se tienen que cumplir, como ya dije, hasta donde alcance a cubrir con los bienes que dejó el causante, es decir, la persona que falleció. ¿Cuántos tipos de herederos existen? En el Perú existen 4 tipos de herederos. Están los herederos forzosos, que heredan el total de los bienes. Son considerados los hijos y los descendientes, los padres y los ascendientes, el cónyuge, el conviviente. Es importante tener en cuenta lo siguiente: no todos pueden ser herederos forzosos al mismo tiempo. Cuando hay hijos, se excluye a los ascendientes. Cuando solo hay ascendientes, estos heredan el total. El cónyuge concurre con los hijos cuando hay hijos o con los ascendientes cuando no hay hijos. Es decir, si tú tienes tu esposa y lamentablemente falleciste, entonces la esposa heredará con los demás hijos, con tus hijos, si es que los tuviste, y si no había hijos, heredará con tus padres, todos en proporciones iguales. El cónyuge puede heredar si no hay descendientes ni ascendientes. O sea, si no hay hijos, no hay padres, va a heredar solamente la esposa o el cónyuge. Y tanto los hijos matrimoniales como los extramatrimoniales tienen los mismos derechos y heredan por igual. Y esto va a veces un poco en contra de la tradición, ¿no?, que existe en nuestra sociedad. Muchas personas piensan que porque el hijo fue en una relación fuera del matrimonio, no tiene derecho o solamente hay que darle migajas o un cierto porcentaje menor porque él no era hijo legítimo, así dicen algunas personas, ¿no? Como que es hijo legítimo y no legítimo, no. Finalmente es hijo de cierta persona y como tal tiene derecho al acceso a la herencia, ¿sí? Más allá de que de la naturaleza de cómo haya sido la relación, ¿no? Si fue el amante o si fue una trabajadora que se metió por interés o si finalmente era una nueva relación, pero no se había divorciado, no se había separado de su pareja anterior y había emprendido una nueva relación, ¿no? Por lo que hubiese sido, tal vez no le dio el divorcio, ¿no? Por que no hubo ningún consenso, pero eso no quita de que si ya tuvo otro hijo, ese hijo o hijos van a tener los mismos derechos como los que estuvo dentro del matrimonio y todos van a heredar por igual. ¿Ok? Incluso, ¿qué pasa si alguno de esos hijos que tuvo fuera del matrimonio, ya mayor, también falleció y dejó otros hijos, otros herederos? Esos niños también van a tener derechos, ¿no? Van a reclamar los bienes de su padre y ellos a su vez van a reclamar los bienes del abuelo, ¿no?, que en este caso era el ejemplo que estábamos poniendo. Así estén fuera o dentro del matrimonio. Todos tienen derecho y están protegidos por la ley.
También existen los herederos voluntarios. Los herederos voluntarios heredan sobre el total de los bienes. Son los designados por testamento cuando no existen herederos forzosos o existiendo estos, fue el causante que dispuso sobre lo que era de libre disposición. Es decir, uno tiene un tercio de libre disposición, que no es para los herederos forzosos, y sobre ese tercio yo puedo designar, escoger a alguien y le puedo dar en herencia parte de mis bienes. ¿Okay? Puede ser un amigo, puede ser un familiar lejano, a cualquier otra persona, o alguien que me cuidó, o la enfermera, o alguien que me ayudó en algún momento, ¿sí? Entonces yo en agradecimiento puedo poner ahí en mi testamento tal porción para fulano de tal, ¿sí? Entonces eso es totalmente legal. También están los herederos legales. Ellos heredan sobre el total de los bienes. Son los parientes colaterales hasta el cuarto grado de consanguinidad. Estos podrán heredar cuando no existen herederos forzosos ni existen herederos voluntarios. Estos son los hermanos, sobrinos, tíos y los primos. Y por último están los legatarios, y ellos heredan sobre un bien en particular, asignado como legado. Formas de heredar en el Perú. ¿Cuántas formas existen de heredar en el Perú? Existen dos maneras. Uno, la testamentaria. Con testamento, cuando el causante ha dejado un testamento. Es preciso mencionar que en el Perú se utiliza más el testamento por escritura pública mediante anotación ante el notario y el hológrafo, es decir, en puño y letra. Y existe también la sucesión intestada, cuando el causante no dejó un testamento antes de su muerte. Es importante mencionar que toda persona tiene derecho a disponer de un tercio de su patrimonio cuando hay descendientes. Este tercio de libre disposición le permite disponer de sus bienes y dejarlo a cualquier persona, o también en otros casos serviría para mejorar la herencia de sus herederos forzosos. Cuando solo hay ascendientes, el causante puede disponer de la mitad de su patrimonio. Es así que vía testamento el causante puede establecer legados o herederos voluntarios. Declaratoria de herederos. Si lamentablemente un pariente suyo falleciera, ¿qué se debería hacer? Se debe tramitar la declaratoria de herederos, ya sea por la vía judicial o notarial. Se deberá adjuntar la partida de defunción, partidas de nacimiento, matrimonio, documentos de identidad de los herederos forzosos, la relación de bienes conocidos, certificado registral negativo de testamento y certificado registral negativo de declaratoria de herederos. Es decir, se tiene que asegurar de que no exista testamento que esté inscrito en registros públicos y que tampoco exista una declaratoria de herederos anterior a la que quieres hacer, ¿no? Tiene que ser la única. Ahora, la legítima. ¿Qué es la legítima? Es la porción que no es de libre disposición con respecto a la herencia. ¿Y qué es el anticipo de legítima? El anticipo de legítima es el adelanto de la herencia con respecto al heredero forzoso. Esto se hace en vida. El anticipo de legítima es en sí una donación hasta que se produzca la muerte del causante. En este caso, los padres podrán reservarse el derecho de usufructo del bien, además de poder incluir el derecho de reversión, es decir, el padre podría recuperar su vivienda. En este caso también es importante recalcar que el hijo no podrá vender la propiedad.
En el caso de transferencia de algún inmueble por anticipo de legítima, esta no está afecto ni al impuesto a la alcabala ni al impuesto a la renta. Bien, y aquí es importante este punto de la reversión. Por ejemplo, si un padre le da un anticipo de legítima a su hijo, pero empieza pues a portarse mal, ¿no? A ser injusto con su padre, eh, y se convierte pues en un mal hijo, ¿no? Y comete muchos errores que al padre no les gusta, entonces el padre podría quitarle ese anticipo de legítima que le había dado. Bien. Aquí, bueno, en nuestro país es como un tema tabú hablar un poco de la herencia, ¿no? De pronto, si un hijo toma la palabra en una cena familiar y dice, bueno, vamos a hablar de la herencia, los otros hermanos y sobre todo el padre podrían decir que es el hijo interesado, ¿no? Que está pensando solamente en la herencia y que ya quiere que tal vez los padres fallezcan. Y es un tema delicado, es un tema espinoso y nadie lo quiere tocar. Entonces así van pasando los años y ya recién cuando los padres fallecen, se quedan los hijos. Pero es ahí cuando a veces, si no hay una buena comunicación y si las cosas no están claras y las ambiciones son muy altas, empiezan los problemas. Porque hay hijos más ambiciosos que otros, hijos que creen merecer más, porque estuvieron hasta el final cuidando a los padres. Y es así, ¿no? De 4 hijos que podría haber, por ejemplo, en un matrimonio, muchas veces no todos se hacen cargo de los padres en sus últimos días o en sus últimos años, ¿no? Puede ser 1 o 2 que son los más apegados y quienes finalmente acompañan al papá, ¿no? Y los otros no. Entonces, cuando fallece el papá, los hijos pues no están de acuerdo en la forma como se está distribuyendo los bienes, ¿no? Claro que eso también es discutible porque si uno cuida a sus padres, tendría que ser pues de manera desinteresada, ¿no? Como lo hicieron ellos con nosotros. Yo no voy a ir a cuidar a mi mamá o a mi papá pensando solamente en que cuando fallezca pues me va a dar, ¿no? Me va a dar más porción que a los demás. No debería ser así, ¿no? Ciertamente pueden que hayan casos donde se maneje de esa manera y las personas tengan esas intenciones, pero no debería ser así, ¿no? Ahora, otro punto a analizar es también el tema de en qué momento darle a los hijos, ¿no? Porque ¿qué pasa? A veces, digamos, ya una persona mayor de 80 o 90 años fallece y es ahí donde recién pues se empiezan a repartir los bienes y la herencia, ¿no? Y los hijos de pronto pueden tener ya 60 años, 65, 55. Y si esos hijos durante toda su vida no hicieron, digamos, nada, no emprendieron, no lograron sobresalir económicamente, cuando les caiga esto, no van a saber qué hacer. Y esto es real, me ha pasado. A mí, bueno, lo he visto, mejor dicho. Lo he visto muy de cerca en ciertos clientes que al recibir eso pues no saben qué hacer. Tienen miedo de que los estafen, tienen miedo de emprender porque ya no están con esa vitalidad, ¿no? de querer hacer algo. Entonces simplemente se resignan a recibir el bien, a recibir la herencia, el terreno y bueno, a pasarlo, ¿no? Bueno, esto será para mis hijos, pero los hijos que vienen también pues no tienen educación financiera, no tienen una muy buena educación en general y no van a poder administrar adecuadamente esos bienes que se les están dando, ¿no? Y es así, yo conozco a una familia que tiene pues, un terreno bien grande, son 500 metros cuadrados,
y está en una muy buena zona. Y ellos viven en una pequeña porción. Tienen una chocita precaria y detrás de ellos un terrenazo, ¿no? Un terreno grandote, que si lo vendieran, pues fácil les alcanza para comprarse 2 departamentos y todavía les queda un dinero ahí para poner otro negocio, ¿no? Pueden vivir en un departamento, alquilar el otro, poner un negocito, porque bueno, el señor es taxista, el esposo es taxista, podría renovar su vehículo y seguir trabajando en eso, pero tener mayores ingresos y desde luego invertir en la educación de sus hijos, ¿no? Pero no lo hacen porque tienen miedo, nunca han hecho negocio y al tenerlo ahí, simplemente ya pues se bloquean, ¿no? Y va a ser un círculo vicioso porque como ellos tienen sus hijos, 2 hijos, y también están viviendo, digamos, en la precariedad, sin una educación financiera, sin una ambición, digamos, sana de invertir y de hacer crecer, entonces van a estar en lo mismo. Cuando ellos fallezcan, les van a dejar ese mismo terreno que les dejaron a ellos y no harán nada. Simplemente el terreno está pasando de mano en mano, aumentando de valor, sí, pero por el puro paso del tiempo, ¿no? No porque ellos estén haciendo algo adicional para darle valor o hacer algún negocio, construir algo, porque tampoco tienen los recursos para construirlo por ellos mismos, ¿no? Entonces, esa es la realidad y estoy seguro que muchos de ustedes que están viendo este video han visto en alguna oportunidad o incluso dentro de su familia esté pasando, ¿no? Tienen terrenos grandes, pero no saben qué hacer con ellos, ¿no? O incluso si los venden, muchas veces es como ganarse la lotería, ¿no? Dicen que las personas que se ganan la lotería, al cabo de cierto tiempo, de algunos pocos años, están en las mismas condiciones antes, como estuvieron antes de ganarse la lotería. ¿Por qué? Porque no tuvieron educación, porque no tuvieron ningún mentor, nadie que les explique cómo hacer el manejo del dinero, ¿no? Entonces terminan por perderlo. Y lo mismo ocurre pues con los terrenos, ¿no? Si son jóvenes o personas que nunca han tenido esa educación financiera, cuando reciban, uno, no sabrán muy bien cómo hacer negocio con ellos, con ese terreno para que crezca. Y el camino fácil es venderlo. Claro, eso no es nada complicado, lo vendes. Pero si no tienes educación financiera, ese dinero que te entró, con el tiempo lo vas a ir gastando y se te va a acabar. Se te va a acabar y vas a quedarte sin dinero y sin terreno, ¿no? Sin nada. Entonces es importante educarse financieramente. Creo que hoy en día mucho más fácil que antes. Claro que hay que discriminar muy bien en la información que uno recibe en las redes sociales, ¿no? Contrastar la información, no hacer caso solamente a lo que escuchas en un video como este que estoy haciendo, por ejemplo, ¿no? Este video no es para que me creas a mí, sino para despertar en ti esa curiosidad, ¿no? Y que tú, a partir de este video, empieces a ver tal vez más videos o leer más libros que te permitan abrir tu mente para que en el futuro puedas tomar mejores decisiones o recomendar a alguien para que tome mejores decisiones. ¿Ok? Bueno, eso ha sido todo por hoy. Muchas gracias por haberme escuchado. Hasta pronto.